La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues es un gusto para nosotros poder conversar la mañana de hoy con una voz reconocida, con un experto en materia financiera de manera preponderante, con un periodista como Eduardo Torreblanca Jax, columnista del Financiero, entre otras muchas cosas. Universo Pymes, parte de su trabajo. Y la verdad es que nos da gusto porque tenemos la visión y tenemos la voz desde el centro de la República, donde pues vamos a hablar la mañana de hoy sobre la polarización social derivada del proceso electoral, pero también un poco sobre lo que los candidatos nos han dicho del rumbo económico que puede llevar el país. Y importante entonces en la voz de un experto escuchar su opinión. Muchísimas gracias, Eduardo, por su presencia con nosotros aquí en Contexto. Le saluda Marcela Pámanes, en el estudio también Juan Ceballos. Gracias, Marcela. Gracias, Juan. Muy buenos días, a tu orden. Gracias. Bueno, pues en principio, ¿a dónde nos va a conducir esta polarización social que está manifiesta, sobre todo en las redes sociales, este encono, este enojo entre unos y otros simpatizantes de una ideología y de otra? Tal pareciera que hay un río bastante revuelto. Sí, fíjate que como mexicano te lo comento, se los comento. A mí me preocupa el tono de encono, de adversidad, de animadversión que ha impreso en las campañas y en el ánimo social. No hay respeto hacia las ideas de los candidatos, no hay respeto hacia sus personas, hacia sus familias. Estamos tratando de demostrar quién es más sucio de los candidatos. Los candidatos se han empeñado en sus equipos en tratar de demostrar que los contrarios no son dignos de una investidura presidencial. Y si a esto le agregamos que en el país ya llevamos más de 3 décadas insatisfechos por los resultados de las conducciones económicas, de las políticas económicas que se han seguido, por la inseguridad y la corrupción descarada que se ha ejercido recientemente, por la impunidad que ha dejado tocar a aquellas personas que no se han conducido por los caminos de la honestidad, pues tenemos un cóctel que pudiera no ser el mejor contexto con el que inicie un presidente electo en el país, si es que lo subrayo, los resultados de la contienda electoral ofrecen resultados contundentes o resultan contundentes, porque si hay un resultado muy apretado que se presta a las dudas, bueno, ese asunto sería el peor de los escenarios posibles, ¿no? Yo creo que no existe un contexto, digamos, optimista para enfrentar de manera conjunta, unida, los retos importantísimos que tiene el país para un futuro. Uh-huh. Sí, preocupa sobremanera esta situación, sobre todo porque, bueno, tal pareciera que los candidatos están en tiempo de campaña, vienen y nos dicen, todos los ideales que los mexicanos quisiéramos tener como país y que debimos de haber tenido hace muchos años y que no los hemos tenido precisamente por nuestro sistema político y tal vez por la falta de involucramiento de los ciudadanos. Pero entonces, ¿qué hacer como para diseccionar todas estas propuestas de los candidatos y no caer como en el ensueño de que como son candidatos pueden ofrecernos absolutamente todo y luego que ese enojo y ese miedo se incrementen precisamente por la decepción? Sí, mira, a mí se me antojaría, cosa que por supuesto no va a suceder, que los candidatos sensibles ante este ánimo social que estamos evidenciando, que se está evidenciando, pudieran hacer un pacto de civilidad en favor de un proceso electoral ordenado, pacífico, que respete los resultados y que prometa trabajar por México cualquiera que sea el triunfador en la contienda presidencial. Yo creo que eso sería fundamental y hacer reglas elementales de ética en el manejo de las campañas. Eso por un lado, para garantizar de que cualquiera que sea el resultado va a ser respetado por los aspirantes a la presidencia y sus equipos y estarán dispuestos a sumarse al esfuerzo nacional que se requiere y que no es menor en favor de poder atender y resolver los problemas más apremiantes que están afectando de manera muy importante la economía. Eso me parece que sería fundamental que suceda. Y otro asunto que bien señalas, Marcela, es el granizo de propuestas, algunas verdaderamente absurdas,
que están emergiendo de los equipos y que sabemos que algunas de ellas a lo mejor se están diciendo con el conocimiento que no se van a poder cumplir. Exacto. Porque si me dicen que van a bajar el IVA, bueno, pues, por supuesto se puede, pero bueno, ¿cómo vamos a sustituir los recursos que no van a llegar con motivo de esa política de reducir el IVA? ¿Vamos a reducir el precio de las gasolinas? Sí, por supuesto que se puede. Eso exigirá un esfuerzo mayor de subsidio del gobierno federal, porque la gasolina, 8 de cada 10 litros que consumimos son importados. Entonces estamos dependiendo de un bien, de un producto que se procesa en el extranjero y que tenemos que comprar en dólares. Y al señor Trump se le ocurre otra de sus grandísimas ideas, tóxicas ideas, lo más seguro que suceda es que el dólar se va a encarecer y entonces por ende la gasolina en términos de pesos nos va a salir más cara. En el contexto de una promesa de bajar la gasolina, pues tendríamos que evaluar distintas variables porque no somos autosuficientes en materia energética. O sea, están realizando promesas que suenan muy atractivas, pero que nos gustaría como mexicanos que nos dijeran cómo diablos le piensan hacer. Exacto. Porque si nada más van a prometer por prometer, que eso puede arrojar para la economía, me parece que sería profundamente irresponsable, Marcela. Sí, justo al arranque de este programa mencionaba una de las ofertas de Andrés Manuel López Obrador, que decía que vamos a producir todo lo que consumimos. ¿Es en serio? ¿Se puede? Aspirar, claro que sí, pero en términos pragmáticos totalmente, ¿podremos llegar a ello? Teóricamente el territorio debería de dar. Me imagino que no habría necesidad de pensarlo de esa manera cuando la economía está globalizada. Entonces tendríamos que ver, a ver, cuáles son aquellos productos que resultan estratégicos para mantener la soberanía nacional, por ejemplo, ¿no? Me parece que una de las cuestiones que no puede pasarse por alto es los alimentos. Tenemos que ser capaces de producir la mayor parte de los alimentos que se requieren en las mesas de los mexicanos, de las familias mexicanas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Te doy un dato y espero no extenderme. Tú me dices si me extiendo demasiado. Adelante, por favor. Mira, en los 80 México era autosuficiente en la producción de arroz. No teníamos que comprar absolutamente nada de arroz en el extranjero. Hoy somos 90% dependientes del arroz que requieren las mesas mexicanas. Dime si no, este es un producto estratégico en un país que es arrocero. Claro. Por supuesto que es estratégico. ¿Por qué llegamos a importar tanto arroz? Porque era más barato el arroz producido por compañías extranjeras en países asiáticos. Entonces compramos arroz de baja calidad, quebrado, en el extranjero, y nosotros lo compramos porque es 50% más barato que el arroz mexicano. Es de menor calidad, pero es más barato. Y así fuimos llegando al extremo que sucedió, de que en México importaba, incluso el respetable ejército mexicano compraba arroz extranjero, y en Campeche las bodegas estaban llenas de arroz podrido, porque nadie compraba el arroz mexicano porque resultaba más caro que el arroz asiático. Entonces tenemos un problema estratégico severo. Arroz, frijol, muchos otros productos somos dependientes de la importación, y me parece que ahí tendríamos que decir, estos productos no podemos darnos el lujo de depender de ellos en procesos de importación. Tenemos que producirlos nosotros, eso me parece razonable. Al igual que la seguridad energética, no podemos depender de que Estados Unidos nos esté proveyendo de la gasolina que necesitamos, o incluso hasta del petróleo. O sea, México es tan importante en la importación de energéticos de Estados Unidos que juntos los 60 y tantos países que son clientes de Estados Unidos en la importación de energéticos importan menos energéticos que México de Estados Unidos. El día que le ocurre a Trump, nos cierra la llave de los energéticos y ahí vamos a tronar, pues. O sea, tenemos que tener una seguridad energética para evitar que existan los problemas como los que estaba mencionando. Es decir, que dependamos de un país para poder satisfacer nuestras necesidades. Ahí creo que es fundamental y
planes estratégicos para devolver la seguridad de que tendremos la posibilidad de producir la mayor parte de esos productos que requiere la economía. En otros casos no serán estratégicos y tendremos que importarlos y no habrá problemas en que los importemos, pero hay que ver cuáles son estratégicos para la buena conducción de la economía del país. Y en ese sentido, pues hacer un esfuerzo para que progresivamente vayamos ganando autosuficiencia y eso nos reste vulnerabilidad a nuestra soberanía. Claro, pero luego caeremos como en la ilusión de que de la noche a la mañana va el candidato en turno que ofrece tal o cual propuesta la va a cumplir una vez que llegue y se siente a la silla de los pinos. Y yo creo que hay un andamiaje que hay que construir tremendo para que se puedan concluir estas propuestas. Sí, por supuesto. Porque eso de la idea de que yo soy iluminado y voy a acabar con la corrupción por el simple hecho de que el pueblo de México me eligió como presidente es pues realmente es poco viable. La corrupción ha permeado de manera alarmante en la economía, la impunidad es lo que más ha desmotivado el ánimo social en el país, y por más que un presidente llegue con margen suficiente, será poco probable pensar en que sea capaz de resolver de un día para otro el problema. La mayor parte de los problemas que tenemos son problemas que requerirán de un planteamiento de largo aliento para que puedan resolverse desde la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, seguridad alimentaria, la seguridad energética, combate a la corrupción, transformación del sistema legal mexicano para que no haya impunidad ya es insultante para la familia mexicana, y esas cuestiones no se resuelven de la noche a la mañana ni en un año. Recuperación del salario mínimo o recuperación del poder adquisitivo del salario en México es un proceso que tardará 1 o 2 décadas, porque llevamos 3 décadas perdiendo poder adquisitivo. No se resuelven los problemas de un día a otro, y no por elegir a un presidente como se llame, las cosas se van a resolver de manera mágica. Claro. Estamos platicando con el periodista Eduardo Torreblanca Ayax. Ahora hay una cuestión que también es importante. ¿De dónde van a sacar dinero? Los comos famosos, para poder cumplir con todas estas ofertas, ¿no? Está Naya diciendo que todos los mexicanos van a tener un apoyo económico. Sí, pero yo creo que sabrán que debemos 10.8 billones de pesos, que la deuda eso representa, y más los intereses y más lo que signifique el pago de la misma. Sí, tocas un punto fundamental, porque hacemos promesas y después evitamos decir cómo. Y en la economía no hay cenas gratis, ¿no? O sea, tú quieres tú tienes que darle dinero a los mexicanos que tienen algún grado de discapacidad. Bueno, pues se los puedes dar. A mí se me haría ilógico, absurdo, equivocado darle un dinero nada más por tener algún tipo de discapacidad. Mejor darle la oportunidad a que se inserte en el sistema productivo mexicano y genera estímulos para las empresas, estímulos fiscales, por ejemplo, para las empresas que contraten, que existe por cierto ese estímulo, que contraten a personal con algún grado de discapacidad. Detectar cuáles son las industrias que pueden con mayor facilidad incorporar a estos mexicanos y hacerles un llamado para que hagan un esfuerzo mayor al que hacen actualmente para incorporar a esos mexicanos. Pero darles un salario mínimo porque son discapacitados, a mí me parece que es un asunto equivocado. Y como tú bien lo señalas, Marcela, tiene el granizo de las propuestas, y tú dices, ¿y de dónde diablos vamos a tener que sacar todo ese dinero? Y las becas para los estudiantes, y los salarios para los niños, todo eso implica dinero que de algún lado se tendrá que obtener. ¿Y cómo se obtiene? Pues pagando más impuestos. O sea, perdóname, tendremos que hacernos a la idea de que el que llegue va a tener que replantear la política fiscal para hacerse mayor recursos, y esto implica tener que pagar más impuestos, y me parece que donde estamos pocos son en los impuestos a la propiedad. 1. 2, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que los grandes corporativos dejen de hacerle trampa al fisco para que paguen lo que deberían de pagar. 3, tenemos que hacer un esfuerzo relevante para justificar la política fiscal
para que sea más fácil que los mexicanos contribuyamos con el fisco. Y 4, tendremos que hacer un esfuerzo más importante, mucho más importante, para incorporar como contribuyentes legales a las personas que tienen un espacio muy bien ganado y muy fuerte en la economía informal. O sea, el planteamiento de andar regalando dinero por el diestra y siniestra tendrá que basarse en una política fiscal integral que no solamente tenga un peso en la contribución, sino sea muy bien pensada para que más mexicanos contribuyan al fisco, para que las personas, las grandes corporaciones que tienen despachos específicos para evadir o eludir impuestos, no lo hagan, para tratar de que el dinero que se llegue se ejerza de manera correcta y no se lo roben los políticos. Y también me parece muy importante valorar si tiene sentido aplicar una política de promoción de la actividad económica y no una política fiscal cargada más en el terreno de la captación de impuestos, porque a la postre resulta mejor el tener impuestos un poco más bajos en determinados rubros, con la garantía de que eso va a promover la actividad económica, y la promoción de la actividad económica te generará mayores ingresos fiscales. Bien, tenemos un minuto, don Eduardo, y la verdad de las cosas es que yo no quisiera cerrar esta conversación sin tener la posibilidad de saber su reflexión o la opinión sobre lo que los candidatos han venido contemplando en relación a las pymes, que bueno, vamos que usted sabe de esto. Sí, muchas gracias. Por ahí escuché un planteamiento, no sé decir nombres en específico porque van a decir que estoy cargando los dados, pero por ahí vamos a crear conglomerados de pymes. Entonces, a ver, explícame qué diablos entiendes por conglomerados de pymes. ¿Empresas integradoras? O sea, vas a crear empresas de pymes. Déjame decirte rápidamente esto. En México tenemos una condición lo más adversa posible a que se genere una empresa. Verdaderamente quien va por el empresariado es que tiene ganas de sufrir en este país, porque generar trabajo, otorgar trabajo a la gente es dificilísimo. Desde abrir un negocio, mantenerse con la corrupción que existe en el sector público, en los sectores públicos, y aparte contribuir a la criminalidad que ya tiene sus propios impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que este país, la célula básica de la economía y de cualquier economía son las micro, pequeñas y medianas empresas. En el país habrá 4 millones de ellas. El 97.5% son microempresas, es decir, tienen entre 1 y hasta 10 trabajadores. Esa es la célula básica. Esa, lo que tienes que hacer es profesionalizarla. Y una vez que la profesionalices, procura darle financiamiento y detecta tus necesidades, te orienta a tu aparato productivo para que satisfaga esas necesidades, y así tendremos más empleos, empresas pequeñas más fuertes, mejor articuladas con las medianas y las grandes, y así tendremos una economía más sana, Marcela. Que así sea. Don Eduardo Torreblanca Jax, un gusto haberlo tenido en los micrófonos de Contextos. Ojalá que sea la primera de muchas. Gracias. Así lo espero. Gracias, Marcela, y gracias, Juan, y gracias a todos. Hasta luego. Gracias.